Un millonario entra en un garaje abandonado todos los días con una chica mexicana. El vecino está escandalizado al descubrir por qué. En la pequeña ciudad costera de San Isidro, donde el mar de Cortés besaba la tierra con olas suaves y persistentes, vivía Miriam Caldwell. A sus 72 años, esta viuda estadounidense, que se había mudado a México tras la muerte de su esposo, arrastraba una existencia tan ordenada como solitaria. Su rutina era inquebrantable: despertar al amanecer, preparar café en su vieja cafetera italiana, leer el periódico en su escritorio de madera gastada junto a la ventana que daba al mar, y luego caminar exactamente 23 minutos hasta el club comunitario donde trabajaba como voluntaria. Sus vecinos la respetaban por su amabilidad, pero la consideraban reservada, como si una invisible muralla la separara del mundo. Lo que nadie sabía era que cada tarde, después de sus actividades, Miriam se sentaba bajo el enorme naranjo en 1900, el patio trasero de su casa, una modesta construcción de paredes azul deslavado que había comprado con sus ahorros, y escribía en su diario, páginas donde relataba sus observaciones del día, donde confesaba su soledad, donde admitía que aún extrañaba las conversaciones con su esposo durante el desayuno. Aquella tarde de octubre, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, algo cambió en la rutina de Miriam. Un automóvil negro y elegante, con placas de Sinaloa y un brillo que contrastaba con los vehículos más modestos del vecindario, se detuvo frente a la garaje abandonada al final de la calle. De él descendió un hombre de unos 50 años, de cabello canoso en las sienes y ojos inquietos que parecían buscar fantasmas en cada esquina. Tras él, una niña de aproximadamente 8 años, con un vestido amarillo que contrastaba dolorosamente con la tristeza evidente en su mirada y que se aferraba a una desgastada mochila escolar como si fuera un escudo. Miriam observó cómo desaparecían rápidamente dentro de la garaje, cómo el hombre miraba constantemente hacia la carretera, cómo la niña parecía resistirse a entrar en aquel lugar desconocido. Había algo en aquella pareja que despertó en ella una curiosidad que creía muerta. Tal vez era la forma en que parecían fugitivos de algo innombrable, o quizás simplemente fue que, por primera vez en años, las palabras en su diario hablaban de algo más que su propia soledad. Emiliano Reyes había aprendido a escuchar el silencio. Durante los últimos 6 meses, desde que huyó de Ciudad Juárez con su pequeña hija Valeria, había desarrollado un sexto sentido para detectar cuando el silencio escondía peligro. Ahora, mientras improvisaba una cena con los pocos víveres que habían logrado traer consigo, ese mismo sentido le decía que estaban siendo observados. «Papá, hay una señora mirándonos desde la casa de enfrente», susurró Valeria, corriendo las delgadas cortinas improvisadas apenas unos centímetros. Emiliano sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura frente a su hija. «Es normal, somos nuevos aquí. La gente tiene curiosidad», respondió con una calma que estaba lejos de sentir. «¿Cuánto tiempo nos quedaremos esta vez?», preguntó Valeria, que seguía abrazada a su mochila, negándose a deshacerla, como había hecho en los últimos 3 lugares donde se habían detenido. Emiliano se arrodilló frente a su hija y le acarició el cabello rebelde. «Esta vez será diferente, cariño. San Isidro será nuestro nuevo hogar». Las palabras sonaban huecas incluso para él. ¿Cómo prometerle estabilidad cuando cada sombra, cada coche desconocido, cada mirada curiosa podía significar que los habían encontrado? Al día siguiente, Emiliano acompañó a Valeria a inscribirla en su nueva escuela. La niña caminaba pegada a él, su pequeña mano aferrada a la suya como un ancla. El vestido amarillo, que alguna vez había sido su favorito, ahora lucía desgastado y ligeramente pequeño, pero se negaba a usar otro. «¿Crees que me dejarán dibujar en esta escuela?», preguntó Valeria, señalando discretamente hacia el edificio escolar que se divisaba al final de la calle. Emiliano observó la modesta escuela, un edificio de un solo piso, pintado de un blanco brillante con detalles en azul turquesa, y un pequeño patio donde varios niños jugaban bajo la vigilancia de una maestra. Había algo en la normalidad de aquella escena
que le resultaba dolorosamente ajena después de meses huyendo. Por supuesto que sí, cariño. Les encantarán tus dibujos. Lo que Emiliano no esperaba era encontrarse con Miriam Caldwell horas más tarde, cuando regresaba de buscar trabajo en los comercios locales. La mujer estaba en la tienda de abarrotes, comprando naranjas que seleccionaba con meticuloso cuidado. Son mejores cuando pesan un poco más, y la piel tiene esa textura rugosa, dijo ella de repente sorprendiéndolo. Las más brillantes suelen estar demasiado tratadas. Emiliano se tensó. No estaba acostumbrado a que desconocidos le hablaran con tanta familiaridad, menos aún desde que estaban huyendo. Gracias por el consejo, respondió secamente, tomando una bolsa de naranjas al azar. Soy Miriam Caldwell, vivo cerca de donde ustedes se están quedando, se presentó extendiendo una mano que Emiliano estrechó brevemente, notando su acento extranjero. Emiliano Reyes, respondió él, dudando un instante antes de añadir, y mi hija Valeria. ¿Se quedarán mucho tiempo en San Isidro? La pregunta, aunque inocente, hizo que todas sus alarmas internas se dispararan. Eso esperamos, contestó con una sonrisa tensa. Si me disculpa, debo recoger a mi hija. Durante las semanas siguientes, Emiliano intentó mantener un perfil bajo. Consiguió trabajo en un taller mecánico gracias a sus conocimientos de automóviles, un oficio muy distinto a su antigua vida como empresario exitoso. Esto significaba que podía recoger a Valeria después de la escuela, pero apenas tenían tiempo para otra cosa que no fuera sobrevivir día a día. Su hija, que antes había sido una niña vivaz y comunicativa, se había vuelto cada vez más silenciosa, más retraída. Solo parecía animarse cuando dibujaba, actividad en la que volcaba todas sus emociones reprimidas. Lo que no sabía Emiliano era que Valeria había comenzado a cruzarse cada tarde con Miriam en el parque cercano a la escuela. Al principio se ignoraban mutuamente, la niña sentada sola en un banco dibujando en su cuaderno desgastado, la anciana alimentando a las palomas. Pero un día, Miriam se acercó a su banco y dejó junto a ella un pequeño paquete de colores nuevos. «Vi que los tuyos están casi gastados», dijo simplemente, antes de regresar a su banco. Ese pequeño gesto fue el inicio de una extraña amistad. Miriam comenzó a llevar pequeños bocadillos que compartían mientras Valeria dibujaba, y aunque la niña apenas hablaba, poco a poco empezó a mostrarle sus dibujos, paisajes coloridos, animales fantásticos y repetidamente un naranjo, bajo el cual una familia parecía encontrar refugio. Sin embargo, no todo era progreso. Emiliano seguía despertándose sobresaltado en mitad de la noche, creyendo oír pasos fuera del garaje. Seguía cambiando las rutas para llevar a Valeria a la escuela. Seguía mirando por encima del hombro cada vez que un coche desconocido pasaba demasiado despacio frente a su improvisado hogar. Y tenía razón en preocuparse. A 900 kilómetros de distancia, en Ciudad Juárez, sus antiguos socios, hombres peligrosos a quienes había traicionado al huir con pruebas incriminatorias, habían retomado su búsqueda con renovada determinación. Habían encontrado una pista, una transferencia bancaria que Emiliano había realizado desde Hermosillo. No estaba lejos, solo era cuestión de tiempo. Una tarde de noviembre, mientras el viento arrastraba hojas secas por las calles de San Isidro, Miriam encontró a Emiliano sentado en un banco del malecón, con la mirada perdida en el horizonte marino. Dudó un instante, pero algo en su postura, en la manera en que sus hombros se curvaban, como si cargara el mundo entero, la impulsó a acercarse. A veces el mar tiene todas las respuestas, solo que habla en un idioma que hemos olvidado, dijo, sentándose junto a él a una distancia prudente. Emiliano no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la línea donde el cielo se fundía con el agua. ¿Alguna vez ha tenido que huir, señora Caldwell?, preguntó finalmente. Miriam meditó su respuesta. No físicamente, admitió. Pero llevo años huyendo. De los recuerdos, de la soledad, del silencio de una casa vacía. Por primera vez desde que se conocían, Emiliano la miró realmente.
Vio en sus ojos la misma sombra que veía en los suyos cada mañana frente al espejo. Mi vida no era lo que parecía, comenzó él, sorprendiéndose a sí mismo por compartir algo que había guardado tan celosamente. Construí un imperio empresarial, pero no me di cuenta de con quién me estaba asociando hasta que fue demasiado tarde. Cuando descubrí la verdad, intenté salir. Pero en ese mundo no se puede simplemente renunciar. Por eso están huyendo. Por eso. ¿Y por qué? Tengo pruebas, respondió él bajando la voz aunque no había nadie cerca. Documentos, nombres, operaciones, cosas que podrían hundirlos. Pensé que podría usarlas para mantenernos a salvo, pero me equivoqué. Solo nos hizo más vulnerables. Miriam asintió, comprendiendo la magnitud de lo que Emiliano le confiaba. ¿Has considerado entregárselas a las autoridades? Emiliano soltó una risa amarga. ¿En qué México vive Miriam? Estas personas tienen contactos en todos los niveles. La última vez que intenté acudir a la policía, 2 horas después recibí una llamada suya. Sabían exactamente dónde estábamos, con quién había hablado. Se quedaron en silencio, escuchando el rítmico murmullo de las olas. Valeria merece algo mejor que una vida de fugitivos, añadió Emiliano después de un rato. Está en esa edad vulnerable y todo esto está afectándola. Es una niña extraordinaria, comentó Miriam. Tiene un talento asombroso para el dibujo y un corazón muy grande. Emiliano la miró sorprendido. ¿Conoce a Valeria? Nos encontramos a veces en el parque. Le regalé unos colores. Un nuevo silencio se instaló entre ellos, pero esta vez era diferente, más cómodo. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Emiliano finalmente. Miriam asintió. ¿A quién perdió? La pregunta la tomó desprevenida. Por un momento pensó en evadirla como hacía siempre, pero algo en la mirada de Emiliano, en la manera en que había confiado en ella, la desarmó. «A mi esposo, Robert», respondió, la voz ligeramente quebrada. «Cáncer, 7 años atrás. Me mudé a México porque no soportaba estar en nuestra casa en Colorado. Demasiados recuerdos. Lo siento mucho. Escribo en un diario», confesó ella, sorprendiéndose a sí misma. «Cada tarde, bajo el naranjo de mi patio. Como si aún pudiera contarle mi día a él». Emiliano extendió su mano y por un instante la posó sobre la de Miriam. «Tal vez ese es su propósito, que las palabras salgan de usted, no que lleguen a él». Aquella tarde marcó un punto de inflexión. Poco a poco, las dos familias rotas comenzaron a entrelazarse. Valeria ya no ocultaba su amistad con Miriam y comenzó a visitar la casa de la anciana, fascinada por el enorme naranjo que crecía en su patio, tan parecido al de sus dibujos. Y Emiliano, aunque aún cauteloso, encontró en Miriam una confidente, alguien que entendía el dolor sin necesidad de explicaciones. Pero la sombra de sus perseguidores se acercaba cada día más. A mediados de diciembre, cuando los preparativos para las fiestas navideñas comenzaban a inundar San Isidro, Emiliano recibió una llamada que heló su sangre. «Te encontramos, traidor», dijo la voz al otro lado de la línea. «Estaremos ahí pronto, y más te vale tener lo que nos robaste». Emiliano colgó con dedos temblorosos y corrió a la habitación donde guardaba su mayor secreto. Una memoria USB escondida dentro del forro de su vieja chaqueta. Allí estaban todas las pruebas contra sus antiguos socios, operaciones, contactos, cantidades, fotografías. Se debatió entre huir de nuevo o quedarse y enfrentar lo inevitable. Esa noche, sentado en la pequeña garaje convertida en hogar improvisado, viendo a Valeria dormir en el catre estrecho, tomó su decisión. Estaba cansado de correr, de vivir con miedo. Su hija merecía estabilidad, merecía un hogar, y tal vez, solo tal vez, había encontrado una aliada en quien podía confiar. El 23 de diciembre amaneció con un cielo plomizo que presagiaba tormenta. Emiliano había pasado la noche en vela, planificando meticulosamente cada detalle. Al amanecer, despertó a Valeria. «Necesito que hoy vayas con la señora Miriam», le dijo, intentando que su voz sonara tranquila.
Le he pedido que te lleve a comprar un regalo de Navidad sorpresa para mí. ¿Por qué no vienes tú?, preguntó Valeria frotándose los ojos somnolientos. Tengo que terminar un trabajo urgente en el taller, mintió Emiliano. Te veré esta noche para la cena, ¿de acuerdo? Valeria, más perceptiva de lo que su padre creía, notó la tensión en su voz. ¿Está todo bien, papá? Emiliano abrazó a su hija con fuerza, inhalando el aroma de su cabello como si quisiera memorizarlo. Todo estará bien, prometió, aunque ni él mismo lo creía. Cuando Miriam llegó a recoger a Valeria, Emiliano la llamó aparte. Sí, no he vuelto para la cena, hay una carta para usted en el cajón junto a mi cama, le dijo en voz baja. Prométame que cuidará de ella. Emiliano, ¿qué estás planeando?, preguntó ella, alarmada. Prométalo, Miriam. La intensidad en sus ojos no dejaba lugar a discusiones. Lo prometo, pero volverás, ¿verdad? Emiliano no respondió. En lugar de eso, besó a Valeria y la vio partir con Miriam, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Unas horas más tarde, Emiliano esperaba en la playa desierta, el viento agitando su cabello y la memoria USB firmemente apretada en su puño. A lo lejos, vio acercarse un todoterreno negro con vidrios polarizados. Se detuvo a unos metros de él y del asiento del conductor descendió Javier Montero, su antiguo socio. A sus 50 años, Javier seguía siendo un hombre imponente, de porte elegante y sonrisa fácil que ocultaba una crueldad calculada. Caminó hacia Emiliano con la confianza de quien sabe que tiene el control. Siempre tuviste buen gusto para elegir escondites, comentó mirando alrededor. Un pueblo costero, pintoresco, tranquilo. Lástima que tengas que dejarlo tan pronto. No voy a ir a ninguna parte, Javier, respondió Emiliano, su voz más firme de lo que esperaba. Esta persecución termina hoy. Javier soltó una risa que no contenía humor alguno. ¿Y cómo piensas detenerme? ¿Con esa memoria que guardas como si fuera un tesoro? Al ver la sorpresa en el rostro de Emiliano, añadió, ¿creías que no lo sabía? Te conozco mejor que nadie, Emiliano. Siempre fuiste demasiado predecible. Del todoterreno descendieron 2 hombres más, ambos con el inconfundible bulto de armas bajo sus chaquetas. Te propongo un trato, continuó Javier. Me das la memoria, me dices quién más sabe de su contenido y te dejo en paz. Podrás quedarte con la niña, vivir tu vida de fantasía en este pueblo olvidado de Dios. ¿Y se supone que debo creerte? ¿Es eso o la alternativa? Y créeme, no te gustará la alternativa. Emiliano miró la memoria en su mano. 5 años de evidencia, 5 años huyendo para protegerla, pero ahora entendía que la verdadera protección no estaba en esos archivos, sino en lo que había comenzado a construir en San Isidro. Un nuevo comienzo, amistades, un hogar para Valeria. Tómala, dijo lanzándole la memoria a Javier, que la atrapó al vuelo. Pero no es la única copia. El rostro de Javier se ensombreció. ¿Qué quieres decir? Hay otra copia en manos seguras. Si algo me sucede a mí o a Valeria, si vuelven a acercarse a nosotros, todo saldrá a la luz. Mientes, rugió Javier avanzando hacia él con furia. Dime quién más lo sabe. Emiliano retrocedió, pero mantuvo la compostura. Sabes que no miento, Javier. ¿Realmente quieres arriesgarte? ¿Arriesgar todo lo que has construido? Lo que Javier no sabía era que Emiliano decía la verdad a medias. La carta que había dejado para Miriam contenía otra memoria USB y todas las instrucciones necesarias para usarla si él no regresaba. Javier examinó la memoria en su mano. Luego miró a Emiliano con una mezcla de rabia y respeto reluctante. ¿Cuáles son tus condiciones? Desapareces de nuestras vidas. Nunca más intentas contactarnos. A cambio, la información se queda donde está. Por un momento tenso, Emiliano pensó que Javier no aceptaría, que le ordenaría a sus hombres que acabaran con él allí mismo. Pero entonces, él hizo un gesto de asentimiento. Parece que finalmente aprendiste a jugar, Emiliano. Siempre supe que había algo de mí en ti. Esas palabras le provocaron náuseas, pero se mantuvo firme. No hay nada de ti en mí, Javier.
Y Valeria nunca sabrá de ti ni de lo que hicimos. Nunca. Javier guardó la memoria en su bolsillo. No estaría tan seguro. El pasado siempre nos alcanza, tarde o temprano. Se dio la vuelta para regresar al vehículo, pero antes de subir, añadió: si descubro que me has engañado, Emiliano, si hay una sola filtración, un solo rumor, ¿sabes lo que pasará? Emiliano observó cómo el todoterreno se alejaba, levantando arena a su paso. Solo cuando desapareció de su vista, permitió que sus piernas cedieran y cayó de rodillas en la arena. No sabía si había ganado o perdido, si había asegurado la libertad de su familia o solo había comprado un poco más de tiempo. Lo que sí sabía es que ya no estaba solo en esta lucha. La Nochebuena encontró a Emiliano y Valeria en la casa de Miriam. El pequeño comedor estaba decorado con luces navideñas que arrojaban destellos dorados sobre las paredes azules. En el centro de la mesa, un pavo relleno humeaba junto a una ensalada de Nochebuena y los tradicionales buñuelos. Fuera, bajo el cielo estrellado, el naranjo del patio brillaba con pequeñas luces blancas que Miriam había colgado esa mañana. No ha nevado, pero parece que el árbol está cubierto de copos de nieve, comentó Valeria, su rostro iluminado por la maravilla infantil que, a pesar de todo, no había perdido. La niña llevaba un vestido nuevo, un regalo anticipado de Miriam, que había insistido en que no podía celebrar la Navidad con el viejo vestido amarillo. Aunque al principio se había resistido al cambio, ahora parecía feliz con su vestido rojo brillante y su cabello recién recortado. Emiliano observaba la escena con una mezcla de gratitud y temor persistente. No le había contado a nadie sobre su encuentro con Javier, ni siquiera a Miriam, pero ella, que había aprendido a leer sus silencios, sabía que algo había cambiado. Mientras Valeria ayudaba a Miriam a servir el postre, ella se acercó a Emiliano, que permanecía junto a la ventana. Si quieres hablar de lo que pasó, comenzó. Algún día, interrumpió él. Esta noche solo quiero esto, este momento. Miriam asintió, comprendiendo. Vacilante, tomó la mano de Emiliano entre las suyas. Sé lo que es vivir con miedo, Emiliano. Miedo a olvidar, miedo a recordar, miedo a quedarse, miedo a avanzar. Emiliano la miró, sorprendido por la precisión de sus palabras. ¿Cómo lo superas? No lo haces. Aprendes a vivir con él, a convertirlo en algo más, como ese naranjo, dijo señalando hacia el árbol, iluminado. Lo planté el día después del funeral de Robert. Estaba furiosa, destrozada. Lo planté con rabia, casi esperando que muriera, igual que él. Pero creció. Y cada año da más frutos que el anterior. Emiliano recordó entonces los dibujos de Valeria, el árbol que aparecía una y otra vez en sus ilustraciones. Mi hija dibuja ese árbol desde antes de conocerlo, murmuró. ¿Cómo es posible? Miriam sonrió. Quizás porque todos necesitamos algo que permanezca, que dé frutos incluso después de la tormenta. La cena transcurrió, con una calidez que ninguno de ellos había experimentado en mucho tiempo. Valeria contó historias sobre su escuela, mostró sus nuevos dibujos, y Emiliano, por primera vez en años, se permitió reír sin reservas. A medianoche, siguiendo una tradición local que Miriam les explicó, todos salieron al patio para colocar sus deseos escritos en pequeños papeles entre las ramas del naranjo. Para que maduren con las naranjas, explicó ella, y cuando la fruta está lista, los deseos también. Valeria escribió su deseo con letras grandes e infantiles, sin molestarse en ocultarlo. Que nos quedemos en San Isidro para siempre. Emiliano, más reservado, dobló su papel varias veces, antes de colocarlo en una rama alta. No sé qué desear, confesó en voz baja a Miriam, que estaba a su lado. Desea lo que ya tienes, respondió ella. A veces es lo más difícil de conseguir. Emiliano escribió entonces con mano temblorosa, un hogar, no un lugar, sino estos momentos. Cuando todos volvieron dentro para abrir los regalos, Emiliano se quedó un momento más bajo el naranjo. Miró hacia la carretera, hacia el mar, hacia las estrellas. El miedo seguía ahí como una sombra persistente.
Tal vez Javier mantendría su palabra, tal vez no. Tal vez la libertad que había conseguido era frágil, provisional. Pero mientras observaba a través de la ventana a Valeria y a Miriam riendo juntas, entendió que había ganado algo que nadie podría quitarle, la posibilidad de un nuevo comienzo. Y por primera vez en años, Emiliano sintió que la sombra retrocedía, que el miedo cedía espacio a algo más fuerte, más luminoso. Así como el naranjo daba frutos incluso después de ser plantado con dolor, su familia podía florecer incluso después de la tormenta. No sabía qué traería el mañana, pero esta noche, bajo la sombra protectora del naranjo, había encontrado su hogar.